Nuevamente con ustedes, su amigo, el doctor Jorge Martínez Arriaga. Esta vez voy a hablar un poco en relación a la diabetes mellitus, un padecimiento por demás importante, ya que cada vez se presenta con mayor frecuencia. Asimismo, las complicaciones que tiene son muy importantes. Voy a hablar en relación a las cifras que podemos nosotros presentar de glucosa para que lleguemos al diagnóstico de diabetes mellitus. Asimismo, las cifras que nos dan una alarma en la cual nosotros debemos de exagerar nuestros cuidados y debemos de tratar de que esto no se presente. Ahora bien, la diabetes mellitus es una enfermedad en la cual hay una deficiencia absoluta o relativa de la insulina. Es importante que nosotros conozcamos algunos términos que escuchamos con cierta frecuencia. Dentro de ellos nos encontramos a la intolerancia a la glucosa. Esta es una forma de prediabetes en que el individuo tiene valores elevados de la glucosa en sangre sin llegar a los valores de una diabetes mellitus tipo 2, es decir, es cuando el paciente tiene sus glicemias elevadas, pero no llegan estas a 126 miligramos por decilitro. Miligramos por decilitro es como se miden estas cifras de glucosa. Este término de intolerancia a la glucosa comenzó a emplearse en 1979, cuando la Organización Mundial de la Salud y otros grupos internacionales reemplazaron los términos borderline, diabetes química o diabetes mellitus asintomática. En 1997, un comité de expertos pertenecientes a la Asociación Americana de Diabetes recomendaron los siguientes criterios para el diagnóstico de una intolerancia a la glucosa. Una glucosa en ayunas entre 100 y 125 miligramos por decilitro y con niveles menores a 140 miligramos por decilitro de glucosa postprandial, medidos a las 2 horas después de una toma de 75 gramos de glucosa por vía oral. Los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y los de la intolerancia a la glucosa comparten un mismo problema, denominado resistencia a la insulina. Los tejidos de su cuerpo se han vuelto insensibles a los efectos de la insulina, la cual es una hormona que introduce la glucosa a las células donde es utilizada como energía. Esta intolerancia a la glucosa puede durar de 7 a 10 años antes de que aparezca la diabetes mellitus tipo 2. Desafortunadamente, en este tipo de padecimientos no se presentan síntomas importantes que hagan que el paciente acuda con el médico. Los síntomas son muy leves. De hecho, dentro de ellos, los que con mayor frecuencia se presentan es la polifagia, poliuria, polidipsia y pérdida de peso. En ocasiones esto no le llama la atención al paciente, ya que son mínimos, y esto hace que su padecimiento continúe avanzando. Asimismo, acuden ya con el médico cuando ya es una diabetes mellitus franca y no hubo ninguna oportunidad de evitarse dicho diagnóstico. Los riesgos para que se presente este padecimiento es en personas mayores de 50 años que tengan un factor de riesgo hispano, afroamericanos o indios americanos. Asimismo, una historia familiar con diabetes mellitus. La diabetes mellitus, como todos sabemos, tiene un origen genético, de tal forma que nuestra historia familiar es muy importante. La presencia de obesidad central también es un riesgo para obtenerlo. Los hábitos de vida sedentario, la historia de diabetes en una gestación, la historia de hipertensión arterial. La hipertensión arterial se asocia mucho con la diabetes mellitus. Cuando los triglicéridos se encuentran elevados o descenso de las lipoproteínas de alta densidad, recordando, hay lipoproteínas de alta densidad y lipoproteínas de baja densidad. Las de alta densidad son las que protegen al corazón y las de baja densidad son las que afectan al corazón. El tratamiento
el tratamiento es muy importante. La dieta no es parte del tratamiento. La dieta es el tratamiento del paciente. Ahora bien, es importantísimo que el tratamiento sea inicial. Es muy importante modificar los hábitos alimentarios y practicar ejercicio en los pacientes en los cuales nosotros estamos pensando que tiene el riesgo de padecer diabetes mellitus, o bien, como mencionábamos anteriormente, se encuentra en una intolerancia a la glucosa. Debemos nosotros de cuidarlos para que no tengan una diabetes mellitus. Es necesario la toma de medicamentos en ocasiones y de esta forma se pueden evitar las complicaciones o inclusive se puede evitar que se presente la enfermedad, como ya mencionamos anteriormente. ¿Qué complicaciones son las que se presentan? Son variadas, tales como la enfermedad coronaria, la trombosis cerebral, problemas de visión, enfermedad renal, enfermedad por afectación de los nervios y de la circulación periférica. De hecho, los órganos blancos, es decir, los órganos que presentan complicaciones más frecuentemente secundarios a la diabetes mellitus, es la visión. El paciente inclusive puede quedarse ciego por este padecimiento debido a una retinopatía diabética. Otro de ellos sería la insuficiencia renal. Hay problemas importantes en los riñones, las cuales hacen que el paciente sea hemodializado y que inclusive requiera el tratamiento de un trasplante renal. Esto es de muchísima importancia. O bien la circulación periférica que se ve afectada, ocasionando la necrobiosis diabética, es decir, lo que conocemos como pie diabético, y en donde se requiere como tratamiento la amputación del miembro inferior. Dicha amputación debe de ser arriba de la rodilla del miembro afectado. Todo esto puede evitarse o puede retrasarse con el tratamiento temprano y oportuno. Es importantísimo que visitemos a nuestro médico para que con ese objeto, con esas visitas, nos hagan un diagnóstico oportuno y por consiguiente el tratamiento sea temprano. Como ya mencioné, debe ser o es nada más con dieta y ejercicio. Y puede ser que en ocasiones se tengan que utilizar algunos medicamentos, pero todo esto va a evitar que se llegue a las complicaciones tan graves que ya mencionamos. Ahora mencionaremos los niveles de glucosa que debemos de manejar para que nosotros no tengamos este padecimiento. Lo recomendable es que los valores de la glicemia sean entre 70 y 100 miligramos por decilitro. Esto tomado por la mañana, en ayunas, y en el caso de tomarse 2 horas después de algún alimento, debe de ser de 140 miligramos por decilitro. Ahora bien, lo recomendable es que la glicemia se mida al levantarse por la mañana y antes del desayuno. Se considera normal si los siguientes niveles de glucosa se sitúan entre 70 y 100 miligramos por decilitro en ayunas y menos de 100 miligramos por decilitro 2 horas después de cada comida. Recalco estos valores porque son de mucha importancia y son los que debemos de tener en mente. Ahora bien, tenemos otros valores como por ejemplo los de la hemoglobina glucosilada y los de la curva de tolerancia a la glucosa. Es importante que nosotros sepamos a qué se refieren estos valores. En el caso de la hemoglobina glicosilada, esta se refiere a los niveles de glucosa que ha tenido nuestro organismo durante los últimos 3 meses. Es decir, nosotros podemos practicarla cada 3 meses y de esa forma no realizar las glicemias diariamente, y de esta forma nosotros sabemos cuánto estamos manejando de glucosa diariamente. Contamos también con la hemoglobina glucosilada. Esta es de suma importancia porque nos está refiriendo los valores de glucosa que tiene el paciente en los últimos 3 meses. Es decir, tenemos los valores promedio que ha tenido nuestro paciente en los últimos 3 meses, lo que hace que nosotros inferamos qué es lo que es recomendable
que nosotros le indiquemos a él. Por consiguiente, vamos a ver o les voy a presentar una tabla en donde encontramos los valores que se reportan de hemoglobina glicosilada, el promedio que representa de los valores de la glicemia capilar que este paciente presenta, así como también el criterio médico que nosotros utilizamos en relación al control de la glucosa que está llevando este paciente. Otro examen que nosotros tenemos es la curva de tolerancia a la glucosa. Ahora, ¿cuándo se puede realizar esta prueba? De acuerdo con el Colegio Estadounidense de Obstetricia y Ginecología, recomienda realizar una prueba de tolerancia a la glucosa en sangre de 1 hora para detectar la diabetes gestacional en las mujeres embarazadas de bajo riesgo que están cursando la semana 24 a 28 del embarazo. Para realizar la prueba, se recomienda no comer ni beber nada, excepto unos sorbos de agua, durante 8 a 14 horas antes de la prueba. Se le pedirá que tome un líquido que contiene glucosa, 100 gramos. Le sacarán sangre antes de beber el líquido y de nuevo 3 veces más cada 60 minutos. Después de tomarlo, los valores sanguíneos normales para la prueba de tolerancia a la glucosa oral con 75 gramos utilizada para detectar diabetes tipo 2 son, en ayunas, de 60 a 100 miligramos por decilitro. 1 hora, menos de 200 miligramos por decilitro. Y 2 horas, menos de 140 miligramos por decilitro. Es importante que nosotros conozcamos los valores normales de la glicemia que debemos de manejar para que nosotros lleguemos a hacer el diagnóstico preciso y oportuno de una diabetes mellitus. Como ya mencioné anteriormente, antes de presentar este padecimiento, se presenta la intolerancia a la glucosa, la que es, como ya mencioné, cuando tenemos una glucosa entre 100 y 125 miligramos por decilitro. Aquí es el momento ideal para que nosotros llevemos la dieta adecuada, así como también practicar ejercicio, bajar de peso, no fumar y llevemos hábitos los cuales nos van a cuidar el organismo y no vamos a llegar a este padecimiento. Es muy importante que nosotros en este momento tomemos el donador de cisteína, porque este va a evitar que se presente la diabetes mellitus, va inclusive a ayudarnos a que nuestros niveles no suban arriba de 100 miligramos por decilitro y nos va a mantener completamente sanos. Como hemos visto, este padecimiento es importante, pero asimismo es sencillo el diagnóstico temprano y oportuno y el manejo del mismo. Yo les invito a que tomen reflexión, a que hagan lo que ya les he mencionado y desde luego que tomen el donador de cisteína, el cual no solamente nos va a defender de este padecimiento, sino que nos va a dar muchísimos beneficios que ya les hemos comentado y que de hecho están por demás bien cimentados los que se está refiriendo en relación a ellos. Soy un guerrero saludable y muchas gracias por la atención prestada.